Antonio Rabasco, que es catedrático en la Universidad de Sevilla y miembro del comité científico, como yo, y que, bueno, pues, llevamos los dos, junto con otras personas como el propio Carlos Raposo, que nos ha antecedido en la palabra anteriormente, llevamos trabajando ilusionadamente desde hace 19 años en este magnífico proyecto. Así que no vamos a perder más tiempo. Mi nombre es Santiago Cuéllar, Antonio Rabasco, Vamos a Coopedrar, y la idea en principio es que los 5 ponentes desarrollen sus ponencias para hacer una única pregunta tras cada una de ellas. Insistimos que sea lo más breve posible, si es posible, para mantener, lógicamente, la integridad del programa. Y para ponerle un poco en situación, para que vean, las enfermedades hepáticas más frecuentes actualmente en nuestro medio son la enfermedad hepática por alcohol, la hepatopatía alcohólica, la esteatohepatitis no alcohólica, fundamentalmente relacionada con la diabetes y con la obesidad, las hepatopatías víricas, fundamentalmente virus de hepatitis B y virus C, y en último lugar tiene las enfermedades hepáticas autoinmunes, que son menos frecuentes que las anteriores y son producidas por una reacción del sistema inmunológico propio que hace daño a nuestro organismo, es decir, una pérdida de la regulación del sistema inmune que provoca una respuesta inmunitaria contra nuestro propio organismo y provoca, por lo tanto, enfermedades hepáticas autoinmunes. Dentro de las enfermedades hepáticas autoinmunes, yo les voy a hablar exclusivamente de la colangitis biliar primaria, y una de las novedades de esta enfermedad es que recientemente, el año 2015, se ha cambiado la nomenclatura porque antiguamente se denominaba cirrosis biliar primaria, y a petición de la Asociación de Enfermos se ha cambiado el nombre por el de colangitis biliar primaria porque es mucho más correcto desde el punto de vista médico. Además, no tiene las connotaciones del diagnóstico de cirrosis, teniendo en cuenta que una gran mayoría de pacientes no tienen cirrosis ni la van a desarrollar a lo largo del tiempo. En cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, está dentro del contexto de enfermedad de grave porque tiene una prevalencia inferior a 50 por cada 100.000, y recientemente, el año pasado, se hizo un amplio estudio epidemiológico en España con la metodología Delphi, y se estima que en España aproximadamente hay entre 10.000 y 11.000 casos de pacientes con colangitis biliar primaria. Si bien el porcentaje de pacientes diagnosticados con enfermedades del 80 al 85% y quedaría un pequeño grupo de pacientes que no han sido todavía diagnosticados. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, es una enfermedad que predomina claramente en mujeres, con una relación 10:1, predomina además en las edades medias de la vida, tiene una incidencia que en estudios más recientes va ligeramente aumentando en los últimos años, y aunque no es una enfermedad hereditaria, no se hereda de padre a hijo, sí tiene una importante base genética y una gran concordancia de aparición de la enfermedad en gemelos monocigóticos. Para que intenten entender un poquito la enfermedad, podemos asimilar el hígado como si fuera una ciudad con edificios y calles. Las alteraciones que se producen en esta enfermedad fundamentalmente afectan a las calles por donde circulan los coches, y los coches serían los ácidos biliares. Estas calles están estrechadas, como ven un poco a la derecha, los conductos biliares por donde circulan los ácidos biliares tienen una reacción inflamatoria autoinmune que los disminuyen de tamaño y hace que haya un remanso de sales biliares en el hígado. Y este remanso de sales biliares provoca unas alteraciones inflamatorias en el hígado y el desarrollo en situaciones muy avanzadas en algunos pacientes de cirrosis hepática. En cuanto a la sintomatología de la enfermedad, inicialmente solamente tiene alteraciones analíticas con aumento de enzimas de colostasis y posteriormente desarrollan dos sintomatologías muy predominantes en estos pacientes, que son la astenia, es decir, el cansancio, que en muchas ocasiones es invalidante en estos pacientes, y el prurito, que en 1/3 aproximadamente de los pacientes limita seriamente la calidad de vida de estas personas. En cuanto al diagnóstico, afortunadamente, la mayoría de los pacientes ya no requieren una biopsia hepática, simplemente deben cumplir 2 de 3 criterios para el diagnóstico: una alteración bioquímica compatible con aumento de fosfatasa alcalina o I-gamma-GT, la presencia de un anticuerpo mediante una técnica que se hace analíticamente, que es el anticuerpo antimitocondrial, y la realización de una biopsia hepática con alteraciones compatibles. Afortunadamente, más del 90% de pacientes tienen anticuerpos positivos, que son prácticamente diagnósticos de la enfermedad cuando hay alteraciones bioquímicas, y por lo tanto, rara vez se requiere la biopsia hepática para el diagnóstico de la enfermedad. Y otro de los avances que se ha producido, no en esta enfermedad, sino en la patología en los últimos años, es el uso de técnicas inocuas para saber la situación que tiene el paciente y la progresión a lo largo del tiempo. Y me estoy refiriendo al FibroScan. Es una especie de ecografía que mide la rigidez hepática y que tiene dos importantes
aplicaciones. En primer lugar, saber cuando un paciente se diagnostica en qué estadio está de la enfermedad, si está en un estadio inicial o en un estadio avanzado, y que en el caso concreto de la conjuntivilidad primaria, si el fibroscan está por debajo de 9,6, es una enfermedad que tiene mejor pronóstico si está por encima de 9,6, y después, como es una técnica totalmente inocua, permite repetir esta exploración anualmente, y un incremento significativo de 2,1 kappa implica también un peor pronóstico de la enfermedad. Por lo tanto, nos dice dónde estamos y nos dice hacia dónde vamos en la progresión de la enfermedad. Y una técnica inocua, barata y fácilmente reproducible. El gol estándar del tratamiento de la conjuntivilidad primaria en las últimas décadas ha sido el ácido ursodeoxycólico y está ampliamente comprobado sus beneficios, y hasta hace poco tiempo ha sido la única alternativa terapéutica disponible. Se sabe que el ácido ursodeoxycólico mejora las alteraciones bioquímicas y evita la progresión histológica de la enfermedad. ¿Y cómo sabemos si hay respuesta? Fundamentalmente vigilando una analítica de la bioquímica hepática, que es la fosfatasa alcalina. En aquellos pacientes que la fosfatasa alcalina está aumentada y no disminuye a 1,5 o 1,67, se estima que no hay una buena respuesta. Como verán, hay varios índices pronósticos y que varía, pero el elemento fundamental para valorar la respuesta al tratamiento es la disminución de la fosfatasa alcalina. Y aquellos pacientes que tienen una buena respuesta a la fosfatasa alcalina tienen una magnífica evolución de la enfermedad y le podemos decir que tienen la misma expectativa de vida que otra persona que no padezca la enfermedad, lo cual es muy tranquilizador. Pero aquellos pacientes en que no hay una reducción significativa de fosfatasa alcalina, la enfermedad puede ser progresiva y plantear problemas con respecto al pronóstico de estos pacientes. Desafortunadamente, no todos los pacientes responden al tratamiento estándar de las últimas décadas de ácido ursodeoxycólico y aproximadamente un 40% de pacientes no tienen una respuesta adecuada. Afortunadamente, en los últimos años se conocen muy bien los mecanismos moleculares que están involucrados en las enfermedades colostásicas y se han identificado al menos 9 dianas sobre los que se puede actuar terapéuticamente. Y de hecho ya hay fármacos que actúan sobre estas dianas. Por lo tanto, se ha ampliado el horizonte terapéutico que tienen estos pacientes y hemos pasado a un único tratamiento a la posibilidad de añadir nuevos tratamientos. Dentro de estas nuevas dianas terapéuticas tiene un papel muy importante los agonistas de los receptores nucleares equifasenoides. Estos agonistas tienen varios mecanismos de acción que favorecen la evolución de la enfermedad. En primer lugar, regulan, digamos, la colostasis del paciente, disminuyendo la presencia de sales biliares que son tóxicas para el hígado. También tienen una acción antiinflamatoria mediante varios mecanismos de acción y, fundamentalmente, y lo más importante, evita la progresión de la enfermedad y la evolución de la fibrosis a lo largo del tiempo. Ya hay, de hecho, algunos aprobados también tanto por la FDA como la Agencia Europea del Medicamento, como aquí en España. Aquí una muestra de ello, como aquellos pacientes que no tenían una buena respuesta al ácido ursodeoxycólico, añadiéndole un agonista de receptor equifarsenoide, se conseguía una respuesta aproximadamente del 50% de pacientes. Concretamente, este trabajo se hizo con el ácido obeticólico. Muchas gracias por su atención. El tema que se ha ahondado en las charlas previas que hemos tenido es que las enfermedades raras son unas enfermedades muy heterogéneas. Hay muchas, más de 7.000, pero son todas muy heterogéneas, de muy diversa índole. Hay un problema adicional, que es que en algunas enfermedades raras hay cientos de pacientes, pero en otras enfermedades raras solamente hay uno vivo en España. Por ejemplo, este caso de aquí, que es una mutación en el gen del LIPT01. Es decir, en algunos casos el hacer una aproximación personalizada es obligado, porque tenemos un paciente o tenemos dos. Además, muchas de estas patologías, en las cuales hay muchos casos, como es, por ejemplo, el caso de las patologías mitocondriales, que hay registrado aproximadamente 1.000 casos, resulta que son muy heterogéneos. Hay mutaciones en el complejo 1, mutaciones en el complejo 2, mutaciones en el complejo 3, mutaciones en el complejo 4, y eso nos lleva a que sea muy complicado encontrar un tratamiento posible para todos ellos. Es decir, necesitamos hacer una aproximación lo más personalizada posible.
dentro de una misma enfermedad y dentro de una mutación en un gen concreto, resulta de que tenemos mutaciones completamente diferentes también, deleciones, inserciones, cambios de aminoácidos, tenemos codones de stop, donde parte de la proteína no se sintetiza. En estos casos también es necesario hacer medicina personalizada, porque cada paciente es muy particular y muy único y por lo tanto tenemos que llegar a una aproximación lo más personalizada posible. Los pacientes afectados con enfermedades raras tienen lo que se conoce como la odisea diagnóstica y después del diagnóstico les llega la odisea terapéutica dada la escasez de tratamientos, sobre todo tratamientos efectivos. Nosotros lo que proponemos es que si hacemos una aproximación personalizada podremos aumentar la eficacia de esos tratamientos, inclusive con los fármacos que tenemos hoy en día. Y por eso nuestro proyecto se basa fundamentalmente en que la aproximación personalizada en los enfermos con estas enfermedades van a poder dar una respuesta mucho más adecuada. De esta forma hemos creado 3 plataformas donde vamos a intentar hacer este tipo de medicina personalizada a pacientes con enfermedades raras que tengan afectado, en el caso sobre todo del sistema nervioso central, con la plataforma BrainCure, los que tengan afectado sobre todo las mitocondrias, que sería el proyecto MitoCure, y el músculo con enfermedades congénitas que llamamos MioCure. ¿Por qué estos 3? Porque como por la propia razón de ser de las enfermedades raras, que son grupos muy minoritarios, es muy difícil que puedan sostener un proyecto de investigación sobre su enfermedad concreta o sobre su mutación concreta. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros como una forma de tirar hacia adelante? Es crear como paraguas plataformas donde los enfermos están ayudando a que este proyecto sobre sus enfermedades pueda tirar hacia adelante. Y os voy a poner el caso del que tenemos más desarrollado, que es BrainCure, que lo comenzamos con una enfermedad ultra rara, que en España afecta a 60 personas y algunos subtipos son 2 o 3 o 4 personas las que hay, que es la neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro. Esta es una enfermedad muy progresiva, muy severa y que en muchas ocasiones causa la muerte de los pacientes. Y nuestra aproximación empezó efectivamente con una mutación que afecta a este enzima de aquí, que es la pantotenato quinasa. Empezamos el proyecto y, como todo proyecto de investigación, es muy importante la colaboración, no únicamente de nuestro grupo, que somos biólogos celulares, sino también con neurólogos, químicos, expertos en farmacología, expertos en bioinformática, porque al buscar una solución a un grupo de enfermedades tan severas y sin ningún tipo de tratamiento eficaz, es importante la colaboración de toda la gente que pueda dar una experiencia sobre la enfermedad. Esta es la paciente que empezamos a estudiar y lo que hacemos es una cosa muy sencilla. Como esta es una mutación que en definitiva acumula hierro en el cerebro, lo que hacemos son siempre coger las células de la piel de los pacientes y comprobamos que efectivamente las células de la piel del paciente también acumulan hierro, lo cual es una cosa muy importante desde el punto de vista de encontrar terapias, porque tenemos un sistema muy sencillo de probar qué fármacos son los que eliminan el hierro. Entonces empezamos a probar. Aquí tenéis para que veáis claramente cómo, además del hierro, tiene una morfología de célula que ha envejecido, senescente que se llama, y veis cómo además estas células acumulan lipofusina, que es un pigmento del envejecimiento y que seguramente es donde está el hierro acumulado dentro de las células. Además vemos otra cosa muy importante, que es la estabilidad del enzima mutado. Este sería el enzima que tiene un control y este es el enzima que tiene el paciente en concreto.
Uno de los objetivos sería intentar aumentar esta proteína mutada y conseguir que el hierro se vaya, que la lipofusina se vaya y que las células tengan la morfología adecuada. Y así tenemos cuatro características en las células que tenemos que mejorar para encontrar un tratamiento adecuado. Y efectivamente, como tenemos este modelo celular, podemos probar todos los tratamientos, inclusive los que están hoy en día comerciales. Y hacemos una batería y vemos si hay alguno que quite el hierro. Y en la primera semana de cribado nos dimos cuenta de que había uno, concretamente el pantotenato, que es vitamina B5, que se vende en farmacias, se vende en parafarmacias, que es capaz de eliminar el hierro de las células. Luego tenemos un paciente que concretamente es capaz de responder a un fármaco completamente comercial como el pantotenato. Y esto era una enfermedad que no tenía tratamiento. Es decir, que es algo sorprendente, pero para que veáis cómo utilizando estos modelos celulares se puede ayudar a pacientes concretos y se puede intentar buscar una solución fácil y sencilla. Aquí tenéis al paciente, las células del paciente, con su hierro dentro y después del tratamiento se queda sin hierro. Y lo más importante, el pantotenato es capaz de recuperar y rescatar el defecto en la proteína que está mutada. El paciente no tiene proteína y después del tratamiento aparece de nuevo la proteína, lo cual significa que con el pantotenato estamos quitando el hierro, estamos quitando la lipofusina y estamos haciendo que la enzima vuelva de nuevo a funcionar. Y de esta posibilidad que se realiza en las células de la piel, lo que pasamos también es, como es una enfermedad neurológica, pasamos los fibroblastos a neuronas. Entonces comprobamos que son neuronas y aquí tenéis el hierro en la neurona y después del tratamiento cómo se va el hierro de la neurona. Es decir, que esta aproximación permite buscar tratamientos personalizados en mutaciones concretas y por lo tanto puede ser útil para muchos pacientes. Esto nosotros lo llamamos medicina de precisión, que debe estar acompañada de las secuencias genómicas, de la farmacogenética, de la proteómica, de la metabolómica, pero que es muy importante cómo responden las células a los tratamientos y cómo se comporta la mutación en un determinado contexto in vitro que nosotros experimentamos. El proyecto, en un momento, solamente un minuto. El proyecto BrainCure, que abarca estas enfermedades de neurodegeneración con acumulación de hierro, también se está extendiendo a otras neurodegenerativas, como la ataxia de Friedreich o la esclerosis lateral amiotrófica, y queremos empezar otros también. Tenemos la plataforma MitoCure, que abarca todas las enfermedades mitocondriales. Ahora mismo estamos trabajando más de 10 mutaciones, y el síndrome CAT6A, que tiene una clínica de autismo. Y próximamente vamos a empezar el proyecto MioCure para las miopatías nemalínicas. Es decir, en resumen, la aproximación que nosotros proponemos y que queremos contribuir para que haya un tratamiento eficaz para las enfermedades raras es una aproximación personalizada y sobre todo tener las células de los pacientes para poder ensayar aquellos fármacos que consideremos que puedan ayudar. Y les quiero dar las gracias a las asociaciones de pacientes que nos están ayudando, que son bastantes. Aquí tenéis algunas internacionales, de Francia, de Hungría, y sobre todo a las de aquí, que desde el principio nos han apoyado y han creído en este proyecto. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Allí. ¿Sí? Ya. Buenas tardes. Antonio, gracias por este trabajo que me ha resultado muy interesante. Quería saber el tiempo de ese tratamiento, el tiempo. Para algunos enfermos, os voy a poner el caso de LIPT01, que es una transferasa que pone el lipoico en la piruvato de deshidrogenasa. Sí.
En ese caso concreto no sabemos el tiempo, porque es un caso en el mundo, no hay literatura que nos ayude a decir que un fármaco u otro puede ayudar. El objetivo, es decir, nosotros tenemos las células de ese niño que no tiene actividad piruvato deshidrogenasa, tiene 0. Es increíble que pueda vivir sin actividad piruvato deshidrogenasa las células. Y el niño no tiene actividad piruvato deshidrogenasa y nuestro objetivo es aumentárselo. Nuestro objetivo es aumentárselo hasta un 35%, que normalmente cuando las células se eleva algo al 35 o al 40%, todo vuelve a ser normal. Entonces nuestro objetivo es llegar al 35% de actividad. Estamos ahora mismo por el 10%. Es decir, no sé el tiempo que vamos a tardar, pero la esperanza que, aparte del conocimiento científico, la esperanza que se le da, digamos, a esas familias, que le das una lucha, también diaria, por pelear porque ese 10% se convierte en el 35%. Y ahí estamos nosotros. Muchas ¿De acuerdo? gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Quería empezar con una pregunta, que es ¿cómo se comerían a un elefante? Realmente no es una pregunta, pero quiero que interioricen ahora mismo mentalmente cómo se comerían a un elefante, ¿no? Que después daremos un poco la clave de esta pregunta. La investigación clínica se puede resumir en 3 palabras. Es larga, costosa y arriesgada. Para que un medicamento llegue al final y llegue a la comercialización, es un proceso muy complejo, es un proceso de muchos años y es un proceso que hay que invertir miles de millones. Bueno, no miles de millones, miles de euros. Y además, si es la investigación de un medicamento huérfano, se convierte en una auténtica resiliencia. Es decir, aquel que se dedique a esto es barrera tras barrera que hay que ir superando. Pero cuando uno está en este momento y dice, yo tengo un medicamento que puede tratar una patología rara, ¿por dónde debo de empezar? ¿Cómo sé si medicamento puede ser un medicamento huérfano o no? ¿Cómo puedo solicitar esa designación de medicamento huérfano? ¿Cuál es el registro? ¿Qué requisitos he de cumplir? ¿Qué información he de adjuntar? La Agencia Europea del Medicamento te da este sencillo algoritmo para que tú mismo evalúes si tu medicamento es huérfano o no. Y este algoritmo, que empieza por ahí por donde está la flecha, lo podemos dividir en 3 partes fundamentales. La primera parte es si el medicamento es para una enfermedad rara. Algo de perogrullo, pero es la primera parte. La segunda parte es ¿qué datos tienes? ¿Qué sabes de tu medicamento? ¿En qué fase de desarrollo está? Y la tercera pregunta, ¿mejora lo que hay? Yo creo que es las 3 primeras preguntas que tiene que hacerse inicialmente, que es lo que resume el algoritmo. La primera y la tercera lo voy a un poco obviar porque realmente si estamos en un congreso de enfermedades raras y la mayoría no tienen ahora mismo un tratamiento curativo y todo es paliativo, pues lo vamos a obviar. Vamos a ir a la parte de los datos. ¿Qué datos necesito? ¿Qué es lo que necesito aportar para que la autoridad me acredite como que mi medicamento es un medicamento huérfano? Ahora esto ya ha cambiado porque ahora es una plataforma, han puesto una complicación más, ahora es online, pero te tienes que registrar en la EMA, te tienes que dar de alta en el registro IRI y después del registro IRI te tienes que dar como solicitante, pero esto es lo que es el dossier para la designación de medicamentos huérfanos. La primera parte, que es la parte A, se dedica solo a la parte de la enfermedad. Y hablaremos de una parte concreta que es la plausibilidad, una palabra un poco mala para hablar en público, médica. Y las siguientes partes va sobre la prevalencia de la enfermedad, el desarrollo de negocio, porque de nada sirve tener una designación de medicamento huérfano si al final no se va a comercializar. De hecho, hay estudios recientes de grupos italianos sobre los fallos que hay de esto. ¿Qué es lo que hay actualmente y cuál es la fase de desarrollo en la que yo me encuentro como solicitante? La plausibilidad médica hay que demostrar 2 cosas. Uno, que la justificación de mi medicamento es efectiva a la enfermedad propuesta, porque siempre que hacemos una designación de medicamento huérfano ha de ir acompañado a una patología, como hemos visto en el registro. Y la segunda es que no
trate a otras patologías dentro de un mismo conjunto. Es decir, el concepto es una enfermedad, un tratamiento. Realmente, para solicitar la designación de huérfano hay que tener la base de la pirámide, la investigación preclínica, y los grupos básicos normalmente esto lo tienen fantásticamente. Los grupos de investigaciones de las universidades, de los hospitales, es la parte que no hay problema, que es la que está muy bien, y sobre esa base vamos a hacer una justificación de la asunción del beneficio de nuestro medicamento. Tiene que haber una mejora en la eficacia potencial, una mejora potencial en la seguridad o una mejora potencial en el tratamiento al paciente, en el cuidado, por 2 formas de dosificación, por forma de 1000 formas. No es condición indispensable tener investigación clínica para una designación de medicamento huérfano, pero claro, ayuda mucho y refuerza mucho esta solicitud de la aplicación. A propósito de un caso, la enfermedad del síndrome X frágil es un trastorno hereditario del neurodesarrollo infantil causado por una mutación dinámica que expresa el triplete CGG en el cromosoma, en el gen FMR1, que es el que está ahí. La prevalencia de esta enfermedad es una cada 2.500, 4.000 varones y de entre 4 y 6.000 mujeres. ¿Cuáles son las sintomatologías de esta enfermedad? Pues es un trastorno que produce una discapacidad intelectual, una hiperactividad, hipersensibilidad sensorial en niños. Este es el grupo de Málaga de la doctora Yolanda de Diego Otero, que después, no sé si está por aquí, pero no ha llegado, ¿no? Va a venir, sí, además que es un grupo que, gracias a Yolanda, que es una persona con una energía, es un motor, esto se ha podido llevar a cabo. Y nosotros, que somos una CRO, somos una empresa de servicios de investigación, que somos farmacéuticos y que empezamos en 2011 y como hemos sido investigadores, sabemos las necesidades o sabemos adaptarnos a las necesidades de los investigadores. En esta diapositiva se resumen 30 años de investigación, porque desde la tesis de la doctora Otero, que es en el año 98, donde se describe el mecanismo del estrés oxidativo en esta enfermedad, se hacen los modelos animales en ratón knockout, 2001-2009, empieza el primer ensayo fase 2 en adultos en 2012-2014, nosotros entramos en la última parte y es donde se solicita la designación de medicamentos huérfanos. Y al final hemos contribuido en el ensayo fase 3, que está en el poste número 14, que os recomiendo que vayáis a ver. Y finalmente, el 27 de marzo de 2017, tuvo la designación de este grupo del medicamento huérfano del tratamiento con alfa-tocoferol y ácido ascórbico para el síndrome X frágil. ¿Cómo te comes un elefante? Bocado a bocado, parte a parte. Muchas gracias. Muchas gracias, una explicación muy clara. ¿Alguna pregunta? Allí, en la cuarta fila. Hola, ¿se oye? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Beatriz Fernández de la Asociación Actais. Tenía una pregunta para usted. He visto dos en realidad. La primera es, he visto en una de las diapositivas que ponía fase 2 antes de la designación de medicamento huérfano. ¿Esto es así? ¿Se puede alterar? O sea, tenía entendido que primero es necesaria la designación y después fase 1, 2, 3. Depende de la base con la que trabajemos. Es decir, el nivel de evidencia, lo que haya actualmente para la enfermedad y la facilidad de este medicamento, que es el caso de éxito, es que ya tenía una seguridad. Es decir, porque estamos hablando, eran vitaminas, eran altas dosis, y los estudios toxicológicos, los estudios de seguridad ya se conocían. Depende del grado de conocimiento que tengas de tu medicamento y en lo que haya para ese tratamiento se podrá alterar sí o no. Maravillosa noticia, gracias. La segunda pregunta, ¿es necesario hacer todo este recorrido cuando se pretende reposicionar un grupo de compuestos que no existen? O sea, una fórmula, pero que en realidad está a base de reposicionamiento de distintos compuestos. O sea, no sería un medicamento nuevo como tal, no es una nueva molécula,
sino una combinación de compuestos ya existentes. ¿Para eso igualmente es necesaria la designación? El caso que he comentado son vitaminas. Vale, perfecto, gracias. Si me permites, por matizar un poco esto, es decir, en realidad la designación es un mecanismo de la Agencia Europea y de la FDA de Estados Unidos, pero digamos lo que nos afecta a nosotros lógicamente es la Agencia Europea, que es la única que tiene capacidad para designar como medicamento huérfano. En realidad, el proceso de designación es un procedimiento a través del cual se facilita el desarrollo de medicamentos sin viabilidad o aparentemente sin ninguna viabilidad económica. El proceso de investigación en realidad no viene determinado por la designación. El proceso de investigación se puede ir haciendo en paralelo. Algunos se atreven a hacerlo, pero claro, lógicamente la designación, el hecho de haber sido designado implica que la Agencia Europea va a facilitar una serie de mecanismos, incluso de ayudas y subvenciones, de exenciones fiscales, etcétera, etcétera, que va a facilitar lógicamente la investigación de ese medicamento. Pero en sí misma no implica, es decir, no hay una dependencia directa entre el proceso de designación y el proceso de investigación. Se puede hacer. Lógicamente, se suele esperar a tener la designación para, digamos, hacer una apuesta más en firme, pero en principio no hay una dependencia absoluta, ni legal, ni de ningún otro tipo. Muchas gracias por invitarme a participar, así como a la Asociación Española del Síndrome de Ehlers-Danlos, para hablar de esta enfermedad. Se trata de una enfermedad que afecta a todos los tejidos, salvo al tejido del sistema nervioso. Esto quiere decir que los pacientes sufren una fragilidad difusa con considerables riesgos y en ocasiones incluso mortales, como en el caso de las hemorragias. Y también conlleva un síndrome propioceptivo que está relacionado con el hecho de que los receptores que están presentes en todo el cuerpo no envían las señales a los centros nerviosos. Desde hace 20 años, la visión de esta enfermedad ha cambiado completamente gracias al impulso de un gran número de investigadores clínicos que han seguido cientos y miles de pacientes. Gracias a esta investigación se ha demostrado que solo existe una única forma de la enfermedad, pero que sus manifestaciones son muy variables, incluso entre gemelos, como ya se ha podido constatar. El diagnóstico de la enfermedad es fácil. No es necesario hacer ningún tipo de pruebas biológicas. Es suficiente con basarse en la sintomatología clínica, con una sensibilidad importante del 99,6%. Basta con identificar 5 síntomas de un total o de una serie de 9. Son los siguientes: dolores, fatiga, hemorragias, desórdenes o trastornos del control motor, esguinces y luxaciones, una piel frágil, hipermovilidad articular, hiperacusia y reflujo gástrico. Se trata de una enfermedad muy frecuente. Su incidencia en Francia, según un estudio realizado con médicos de cabecera que trabajan con esta enfermedad, vemos que estos médicos llegan a diagnosticar hasta 10 cada uno. La incidencia, por tanto, del 2%. Aquí tenemos unas imágenes muy claras, la hipermovilidad,
la equimosis y también la piel que es elástica, que tiene una gran extensibilidad. Esta enfermedad se transmite a los hijos, es hereditaria, no genética. Se transmite a todos los hijos de los padres, independientemente de que sea uno o los dos padres los que estén afectados. El récord observado por el profesor Manicourt en Bruselas ha sido de 10 hijos de un total de 10. Se confirma con una prueba que no se practica lo suficientemente, que es el microscopio electrónico. Las mujeres representan el 80% de las consultas porque muestran muchos más síntomas que los hombres. Esta enfermedad suele venir acompañada de trastornos cognitivos que no han sido descritos con frecuencia hasta el momento, problemas de memoria, de atención y también un comportamiento muy específico que recuerda al autismo, aunque no es autismo. En estos pacientes la inteligencia suele ser muy viva. Y existen tratamientos, se han desarrollado tratamientos eficaces y funcionan muy bien. Algunos pacientes nos dicen que estos tratamientos han conseguido cambiar sus vidas. La oxigenoterapia intermitente para compensar la insuficiencia de oxigenación cerebral. También prendas compresivas propioceptivas, L-Dopa y otros medicamentos que vemos aquí. Aquí tenemos algunas imágenes de las prendas compresivas especiales para el síndrome Ehlers-Danlos que han sido desarrolladas en Francia. Y también algunas de las férulas que se utilizan para la mano. Aquí vemos también a una persona con un gran aparato para facilitar la marcha. Y gracias a este tipo de aparatos hay personas que utilizan sillas de ruedas eléctricas y que gracias a estos aparatos pueden recuperar la marcha e incluso llegar a ganar competiciones en equitación. Como conclusión, quiero decir que la actitud médica no es la correcta, se evocan todo tipo de diagnósticos de manera equivocada y es porque los médicos no conocen esta enfermedad bien y, lo que es aún peor, ni siquiera creen en ella. Algunos médicos están convencidos de que esto es algo que se están inventando los pacientes, son síntomas inventados. Y sin embargo, esta enfermedad es peligrosa y algunos pacientes incluso mueren por ella y hay mucho sufrimiento además. A menudo hay casos en los que los padres son acusados de violencia contra sus hijos al ver hematomas o fracturas espontáneas producidas por la enfermedad. Y es absolutamente necesario parar esto. Esta es la razón por la que he venido aquí a hablarles de esta enfermedad. Gracias por su atención. Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros a la organización por la invitación a esta mesa. Bien, por ponernos un poco en contexto, me gustaría comentar a qué nos referimos cuando hablamos de terapias avanzadas. Las terapias avanzadas son un tipo de medicamento biológico que está fuertemente regulado en Europa y que contempla 3 categorías fundamentales, como son la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería tisular.
Todos ellos, cuando se fabrican vivos, normalmente se hace a partir de células y tejidos humanos, y aunque son considerados medicamentos, tienen bastantes similitudes con los trasplantes. De hecho, lo que es la donación de las células y tejidos se rige por la normativa de trasplante. Para que os hagáis una ligera idea, este es el marco regulatorio que nos afecta a los medicamentos de terapias avanzadas, que como podéis ver, cuando digo que es fuertemente regulado, es literal. Y bien, ¿quiénes somos nosotros? La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, o IATA, como comúnmente llamamos, es una estrategia del Gobierno de Andalucía que se presentó en el año 2009 en el Parlamento de Andalucía y que está liderada por la Consejería de Salud y Familias. Nuestra misión es impulsar el desarrollo de enfermedades, de este tipo de nuevas terapias con el propósito de mejorar la salud de la población en Andalucía e incorporar las terapias avanzadas en nuestro sistema sanitario como un elemento de innovación, pero también de mejora. Esta misión la tenemos que llevar a cabo buscando estrategias entre el mundo académico, instituciones investigadoras, centros sanitarios, asociaciones de pacientes, pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y la industria farmacéutica. La iniciativa se coordina a través de una unidad en la que prestamos apoyo prácticamente desde las fases iniciales de desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas, asesorando en la fase preclínica desde un punto de vista regulatorio, pero también científico y técnico, hasta lo que viene siendo la administración de este tipo de medicamentos en nuestro sistema sanitario, pasando también por las fases intermedias de validación de los medicamentos en investigación, obtención de todas las autorizaciones de las autoridades sanitarias pertinentes, promoviendo ensayos clínicos y coordinamos también el uso hospitalario. Como he comentado anteriormente, este tipo de medicamentos guardan muchas similitudes con los trasplantes en el sentido de que tienen una cadena logística muy compleja y muy exigente, ya que son medicamentos vivos. Desde la iniciativa coordinamos toda esta cadena logística, comenzando por los hospitales donde se realiza la donación del tejido fuente, a partir del cual vamos a fabricar este medicamento en investigación, pasando por su fabricación y posterior envío a los centros. Para llevar a cabo esta cadena logística tenemos que tener una estrecha relación entre la Agencia Española del Medicamento, los hospitales donde se va a realizar la donación y posterior implantación, la Coordinación Autonómica de Trasplantes, el Biobanco de Andalucía y los laboratorios fabricantes de este tipo de medicamentos que están constituidos en red y que coordinamos nosotros. Simplemente como curiosidad, indicaros que en Andalucía tenemos 8 laboratorios GMP autorizados por la Agencia Española del Medicamento. Una de nuestras líneas fundamentales en la IATA es la de impulsar la investigación en enfermedades raras, buscando desarrollar un tipo de medicamentos y apoyando proyectos tanto en fase preclínica, es decir, en fase de investigación básica y en animales, y también en proyectos de fase clínica. Este es el listado de proyectos en el área preclínica, que como podéis ver existen 3 de ellos que están dirigidos a enfermedades raras, como son la enfermedad de Pompe, el síndrome de Wiskott-Aldrich y algunas alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central. Desde el punto de vista de la investigación clínica, es decir, ya en pacientes, hasta la fecha hemos promovido 26 ensayos clínicos en diferentes áreas terapéuticas y concretamente en el ámbito de las enfermedades raras estamos centrados en la miocardiopatía dilatada de origen idiopático y la esclerosis lateral amiotrófica. Centrándonos en el ensayo clínico que tenemos en marcha de miocardiopatía dilatada de origen idiopático, tiene un diseño clínico fase 2B, multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, en el que se pretenden incluir 51 pacientes, de los cuales ya 22 han sido tratados. El medicamento en investigación son células mononucleadas autólogas que se extraen de la médula ósea del propio paciente. En el caso concreto de la esclerosis lateral amiotrófica, tenemos un ensayo clínico fase 1-2, aleatorizado, multicéntrico, controlado con placebo y triple ciego, en el que ya se han incluido 40 pacientes y el reclutamiento ha finalizado. Se prevé que a finales de año podamos tener los resultados del ensayo y poder publicarlos.
En este caso en concreto, las células que estamos investigando son mesenquimales autólogas procedentes del tejido adiposo de cada paciente. Y se está investigando cuatro grupos. Grupo placebo, dosis de 1, 2 y 4 millones de células mesenquimales. Hace un par de años la Cochrane publicó una revisión sistemática de ensayos clínicos que se estaban llevando a cabo en ELA con terapias avanzadas, en el que se incluía nuestro ensayo clínico. Y un poco la conclusión que daban era que animaban a los promotores académicos a impulsar este tipo de investigaciones y arrojar un poco de luz para conseguir una alternativa en esta patología. El año pasado firmamos un acuerdo de colaboración con la Universidad de Milano, en el que vamos a comenzar posiblemente a finales de año un ensayo clínico multicéntrico e internacional en ELA. Hasta aquí lo que estamos haciendo en Andalucía, pero a nivel de Europa existen varios medicamentos que ya, de terapias avanzadas que ya están autorizados. Y en concreto 3 de ellos van dirigidos al tratamiento de enfermedades raras, como son el Luxturna, Yescarta y Strimbelis. Como conclusiones, las terapias avanzadas representan un nuevo paradigma terapéutico para múltiples enfermedades, pero también para las enfermedades raras. Y desde la IATA somos conocedores de este hecho y estamos apoyando y desarrollando algunos de estos medicamentos para enfermedades raras. Esta es nuestra página web, por si queréis bucear un poco y ahondar un poco más en todos los servicios que ofrecemos. Y simplemente agradeceros vuestra atención. Muchísimas gracias, Fabiola. Una muy bonita presentación. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una y después. Sí. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, me gustaría saber, digamos, el protocolo que eligen a la hora de elegir una enfermedad para estudiar y buscar una terapia avanzada. O sea, ¿qué tenemos que hacer los enfermos, los pacientes, para acceder a que se estudie nuestra enfermedad, una terapia y un tratamiento y una cura, por supuesto? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque normalmente a nosotros nos vienen las propuestas de proyectos de investigación a través de o investigadores básicos o investigadores clínicos. Nosotros tenemos constituido dentro de lo que es la IATA un comité decisor, en el que evaluamos cada uno de los proyectos que entran a formar parte de la cartera de productos de los que estamos investigando. Yo os animo a través de la página web a mandarnos un informe o el proyecto que queráis para que sea evaluado por nosotros. Nosotros en ese tipo de comité evaluamos tanto las cuestiones éticas, la viabilidad de la fabricación del medicamento en investigación y luego también si existen centros capacitados para implantar ese tipo de medicamentos. Vale. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra? ¿Tú querías hacer alguna, Santi? Un momento. Sí. No sé si es usted la persona indicada para contestar esto. Yo lo voy a hacer, yo voy a preguntar. Quería hacer dos pequeñas. Primero, ¿cuál es el fundamento del empleo de estas células mesenquimatosas troncales adultas autólogas de tejido adiposo para el tratamiento de la ELA? Y, en segundo lugar, ¿se han considerado todas las formas clínicas de ELA o se ha seleccionado alguna de las 4 formas así básicamente que se conocen de la ELA? Vale, no se han contemplado todas, se ha contemplado la forma de ELA esporádica. Hemos dejado a un lado la ELA familiar. Y el fundamento, pues bueno, ahora mismo estamos muy verdes en el sentido de que no conocemos realmente el mecanismo de acción de las terapias avanzadas, pero sí que es verdad que muchas veces no buscamos en sí el efecto de la terapia, sino lo que provoca a su alrededor de liberación de sustancias mediadoras que pueden facilitar la regeneración.